Está Occidente teniendo una ruptura ontológica como lo tuvo Rusia con la perestroika, con Gorbachev. Esa es la pregunta en la guerra del imaginario que quiero lanzar para iniciar esta reflexión en el contexto de la guerra con Irán de Estados Unidos. Llegamos a hablar la otra vez, y ahí están mis textos, sobre los ciclos del imperio en la teoría de Dalou. Yo no manejo muy bien a este autor, pero tiene un video muy bueno y un texto bastante pedagógico sobre los ciclos imperiales, auge, cima y declive. Y era claro que los imperios empiezan a declinar justo cuando entran en guerras tratando de sostener su poder. Y yo creo que la guerra con Irán es eso, está tratando de sostener su poder. Entendemos que Rusia cayó por varias razones, y ahí teníamos que hacer una comparación con China, y China no cayó. Esto es algo difícil de comprender. Hay que entender nuestro marco. Vamos a ir al marco teórico que estamos usando en la cibernética de tercer orden para poder hacer el análisis filosófico sobre este declive de Estados Unidos, esta ruptura ontológica que está sufriendo. Veamos, ¿cuál es el debate más importante a finales del siglo XX? Muchos dirán que el debate entre Chomsky y Foucault. Yo en cambio diré que el debate más importante es entre Habermas y Luhmann. El problema después de la posmodernidad o la posmodernidad misma es el cuestionamiento de la razón. Ese cuestionamiento de la razón puede tirarse abajo a la modernidad o puede de alguna manera debilitarla. La modernidad yo la entiendo como la emancipación desde la razón. Entonces, si ya no hay emancipación desde la razón, el progreso pierde sentido. Y al perder sentido el progreso, va a suceder lo que ha sucedido ahora, que es que la derecha más conservadora se va a empoderar. Porque, increíblemente, la posmodernidad va a jugar en gran parte a la derecha. En gran parte. Si no hay una razón que emancipe, no hay cómo integrar a un gran colectivo, a una gran masa, ¿no? La posmodernidad integra pequeños colectivos en deseos, en microrrelatos, porque los grandes metarrelatos se caen en la posmodernidad. Entonces, para gran parte de los defensores de la modernidad y una gran parte de la izquierda, Habermas viene de la escuela de Frankfurt, tendría que haber algo que permita articular después de la crítica de la razón emancipatoria. Habermas dirá la acción comunicativa. Pero Luhmann, que hace una propuesta de cibernética de segundo orden, dice, la gente no se comunica, amigo Habermas. Lo que sucede es que el código se reproduce. Si tú ves, por ejemplo, una entrevista en la televisión, vas a ver que lo que se espera que se diga es lo que se tiene que decir. Y tú sales del guión que ya está entablado dentro del contexto, claro, neoliberal y ahora conservador de la derecha, en los medios de comunicación, estás fuera. O eres un anacrónico, o eres un terrorista, o eres una feminista media perversa, estás fuera. ¿Entiendes? Dentro de los medios. Claro que hay sus variantes también de medios progresistas, pero igualmente todos, ya sea el medio progresista o el medio conservador, tienen un código que se necesita reproducir. Entonces no hay comunicación. Y de hecho todos los sistemas en segundo orden lo que hacen es una clausura operativa y se separan claramente lo que es el entorno y lo que es el sistema. Así que para nuestro amigo Luhmann no hay comunicación. La comunicación sería la base de todos los sistemas, pero realmente no es comunicación, es reproducción del código. Todos tienen códigos y lo que sale del código pues está fuera, es ruido.
Es ruido y como ruido no se le puede hacer mayor caso. Entonces, la acción comunicativa que pudiera mediar entre el deseo posmoderno, porque al final nos quedamos en el deseo de la posmodernidad, y una razón cuestionada, una micro razón, ya no puede mediar. No puede mediar. Luhmann no soluciona el problema. Él da para mí, una visión de la realidad, cómo los sistemas se están configurando a partir de la reproducción del código. Y entonces, pero él, su planteamiento de segundo orden, no veo que de una salida, ¿entiendes? Porque si nosotros reproducimos el código y hacemos siempre la estructura a partir del código y empezamos a hacer cada parte del sistema y luego los ensamblamos estructuralmente, no hay un metacódigo que realmente integre, sino que son pequeños subsistemas que se van ensamblando. Y a mí eso me resulta un problema serio, ¿me entiendes? Porque esos pequeños metacódigos, ¿cómo luego se pueden transformar en literal? Para el Luhmann no hay ni siquiera alteración, lo que hay es una irritación. Irritamos el sistema. Entonces, sí se necesita, desde mi visión, una mediación. Y esa mediación, lo andino tiene una respuesta. Es el ajayo, el alma colectiva. Esta cuestión muy profunda que yo trabajo desde la transferencia y retransferencia ontológica. Me transfiero y me integro, y me retransfiero y me desintegro. ¿Qué podemos entender? Nos hemos quedado en el deseo en la posmodernidad. Y entonces, ¿qué es el deseo? Sino capturar el deseo del otro permanentemente. Es decir, así no queramos, estamos tratando de capturar la atención del otro, y mucho más en esta época algorítmica, de redes y demás. En todo momento estamos tratando de tener al otro atrapado en nuestro imaginario, en nuestro relato, en nuestro pequeño mito, sin proponérnoslos ni siquiera. Algunos ya se lo proponen, tienen estrategias y utilizan, ya las grandes empresas utilizan unas campañas increíbles para atrapar tu deseo y conseguir lo que quieran de ti. Y los medios de comunicación igualmente, y las redes tienen una arquitectura algorítmica de la atención y todo eso. Pero la cuestión es cómo salimos del deseo del otro, y al mismo tiempo cómo hacemos que el otro se transfiera libremente a nuestro deseo. Y ese es todo el rollo de la transferencia ontológica, que viene desde las bases mismas de la civilización, ya desde la civilización, por el animismo, por el totemismo, por la cuestión de transferirte al otro, pero ya pasada la posmodernidad, con una conciencia plena de lo que es la transferencia ontológica. El psicoanálisis la trabaja mucho, ¿no? Está el psicoanalista, está en el puesto del sujeto saber, y yo me transfiero al psicoanalista y vivo y recreo los traumas, historias y demás que ella ha tenido con mi padre, con mi madre, y el psicoanalista se convierte de alguna manera en eso. Lo mismo ocurre cuando ves a un superactor, un supercantante, ahora que vimos lo de Bad Bunny, increíble, o un gran político, Trump logra que una gran parte de la derecha americana se transfiera a él ontológicamente, y le dan todo su ser. Le dan su ser, y en su atención le están dando todo su ser. Y eso ya objetivamente en el sistema americano, democrático, capitalista, es plata, poder político, armamento y demás. Entonces la transferencia ontológica es muy importante, pero la idea es poder transferirnos y retransferirnos, es decir, lograr salir del imaginario del otro, lograr que el deseo no quede capturado. Esa es la cuestión ahora. Cuando Luhmann propone una cibernética de segundo orden, todavía él no es del todo consciente que lo que va a venir con la época digital es un cambio ontológico en el hombre, donde el hombre ya no es un ser humano, sino un cyborg. Los marxistas todavía hablan de lucha de clases, cuando es claro que lo que hay es una lucha ontológica, donde lo que tenemos son organismos procesadores de información, cyborgs, y seres humanos, homo cyborgs y homo sapiens. Ese homo cyborg ha venido de ser homo vivium,
un hombre que miraba la televisión, que miraba el cine y se entretenía y estaba atrapado en la cultura del espectáculo, a un Homo cyborg, alguien que está produciendo contenido para las redes y alimentando el tecnofeudalismo, donde los dueños de las grandes plataformas hacen un huevo de dinero y nos manejan y construyen a partir de la información y del manejo de la información. Entonces, el cyborg, después de la pandemia, después de genocidio en Palestina, es irreversible. O sea, para mí es claro que el Homo sapiens sapiens ya fue y ahora estamos en el Homo cyborg. Pero la cuestión es, ¿puede el Homo cyborg despertar el espíritu, lograr una libertad, lograr que su atención no sea capturada? Ahí es la propuesta de cibernética de tercer orden. Entonces, la idea es alterar y contralterar el sistema, transferir y retransferir, estar en una mediación de la Hayu, el alma colectiva, que pueda no procesar la información, aunque los cyborg procesan información, ya no la piensan, sino redeflexionarla, desmontarla totalmente y luego remontarla. Esto es redeflexionar, redeconstruir. No se trata solo de deconstruir y desmontar y quedarnos en una periferia, en una diferencia, sino se trata de otra vez remontar, reconstruir. Entonces es una redeconstrucción, una redeflexión. Y eso es solo posible si hay una mediación entre el deseo, que lo último del deseo y su superación está en la fe, y la razón, que lo último de la razón está en esta espiritualidad que se da simbólica, conceptual, metafórica, formalmente. Entonces desmontamos los símbolos, inhalamos respiración ontológica, retransferencia, montamos los símbolos, transferimos, condensamos, transferencia ontológica. Eso es lo que hacemos. Y ahí hay un entre donde está la herida. La herida es la que va a permitir la mediación. El ajayu se coloca justo en la herida. El ajayu, yo no lo entendería más que como el logos. Para mí el ajayu tiene que ver con el logos. Ahí me retiro de lo andino y trato de hacer una integración de logos y alma colectiva. El ajayu es un concepto de la filosofía de Gamaliel Churata, y yo entiendo que el ajayu, al ser el alma colectiva y al ser la cultura andina una cultura de complementariedad, una cultura que va fagotizando a las demás culturas e integrándolas, integra y devela a la cultura occidental en su logos, en esta alma colectiva. Claramente el logos de la cultura occidental no es esta alma colectiva afectiva del ajayu, pero que siempre está trabajando en energías, ¿no? No tanto en conceptos ni en razonamientos, sino que pasa del hush a la atención, al sami, a una cuestión mucho más suave, desde siempre el kamak, ¿no? Esta cuestión energía telúrica, vital. Entonces, la transferencia en lo andino se maneja más en una cuestión energética vital, más que en una cuestión conceptual y demás. Pero si la cultura andina va integrando, pues integra totalmente el logos occidental y religa, ata y desata desde este logos en el ajayu mismo, en el alma colectiva. Esa es la propuesta de la cibernética de tercer orden, ese es el marco en que nos vamos a manejar para analizar. Entonces, desde esa propuesta, la pregunta de por qué China no cayó y Rusia sí, se responde diciendo que el tejido simbólico, la mediación simbólica, aunque la revolución cultural es terrible, no se llega a romper en China, y su cultura milenaria confucianista estatal de alguna manera tiene una implicación con la cultura marxista maoísta. En cambio, Rusia destruyen a su iglesia ortodoxa y con eso destruyen el tejido social, y cuando Gorbachev hace la perestroika, lo que sucede es una desintegración total. Es una cosa muy distinta. En el capitalismo lo que hace es convertir todo tejido simbólico en mercancía. Agarra cualquier tipo de concepto, moda, estética, símbolo,
o fórmula y lo convierten en mercancía, en cultura del espectáculo, en la arquitectura de la atención algorítmica. Entonces, la caída del capitalismo puede ser infinita, aún con la guerra con Irán, y aún que esto le cueste muchísimo, él la puede reprocesar simbólicamente y puede darnos un montón de películas de Hollywood, un montón de redes sociales, de videos, de información, que al final el capitalismo y sus plataformas van a capitalizar. Con eso van a obtener ganancia, aparte de la ganancia bélica y demás. Por lo tanto, la caída del propio capitalismo, el orden global y del imperio estadounidense puede ser muy, muy larga. Y entre más larga sea esa caída, más nos va a costar a todos. Entonces hay que ponerse en ese contexto. Y ahí hay que tomar una decisión. Estamos a favor de resistir al sistema porque necesitamos hacer una resistencia por nuestras familias y demás. O sea, cuando digo resistir, es decir, resistir con el sistema para que el sistema resista. O estamos en la decisión de resistir al sistema y alterarlo para que la caída sea más rápida. Esa es nuestra decisión. Esa es mi decisión. Alterar el sistema para que la caída sea más rápida. Entonces, la cuestión no está en tomar el poder del Estado, como la pensaría un marxista ortodoxo o neomarxismo que está ahora surgiendo con mucha fuerza, ni está en asumir el control de la empresa privada del todo, no. En cambio, sí está en alterar totalmente la propiedad de las plataformas digitales. Es decir, entendamos, la mediación que se propone ahora es algorítmica. Y no es que se ha propuesto, es que se ha impuesto desde la pandemia y desde antes con la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. Y desde ahí estamos viniendo a una mediación algorítmica. Y esto es terrible porque el algoritmo te construye en esa mediación. Y entonces no podemos dejar que el algoritmo, y necesitamos despropiar todas las plataformas, que las plataformas sean realmente nuestras, que tengan códigos abiertos, que las IAs estén manejadas por las comunidades. Ahora hay un escándalo porque hay una IA que se ha resistido a Trump, qué bueno, pero no sé cuánto puede resistir. Al menos que las comunidades asuman ese control, no tendría cómo resistir. Pero para que las comunidades asuman ese control, la mediación no puede estar basada en el algoritmo, por lo menos no en el algoritmo en un segundo orden, sino en un tercer orden donde se altere el algoritmo, donde logremos la subida al cuerpo espiritual y no quedarnos solo en el cuerpo carnal o en el cuerpo de sentido o en el cuerpo sistemático que determine nuestro cuerpo carnal en una biopolítica, que determine nuestro cuerpo de sentido en una psicopolítica y que al final en una superteopolítica también defina nuestro cuerpo espiritual. Entonces hay una lucha de alteración constante contra el sistema que está tratando de determinarnos, una alteración y contraalteración del código permanente. Así que proponemos un primer orden, un segundo orden y un tercer orden. Manejar el primer orden, que desde nuestra vista es metafísico, el segundo orden, que de nuestra visión, la culminación del segundo orden es dialéctica, y un tercer orden, que es complementaria a dialéctica y dialéctica, y entre en la herida, para poder lograrla sin transferencia, la respiración ontológica. Veamos, entonces, tenemos este análisis, está lográndose la caída, entre comillas lográndose, porque más bien está cayendo por su propia gravedad el imperio norteamericano y el orden global, pero la caída puede ser infinita, al menos que nosotros empecemos a alterar, a hacer algo importantísimo. Hemos analizado la caída de Rusia y hemos visto que China no ha caído. Pero cuando decimos que China no ha caído, no quiere decir que el comunismo se haya mantenido en ningún sentido. Más bien, se han adaptado a lo capitalista. Es decir, China también ha tenido una perestroika capitalista. Y lo que han hecho es
un restablecimiento de una burguesía, bueno, ellos no tenían una burguesía realmente antes, pero empiezan a lograr una burguesía interior, que manejada desde una planificación estatal y ahí con una cierta economía mixta, pero al final es capitalismo, a tal punto que ahora está la guerra con Irán y China no se mete porque está bastante preocupada en que su capitalismo siga creciendo y creciendo y creciendo. Ese es su rollo en China. Con gran innovación tecnológica, super cyborg, con una cuestión tanática de poder superarse en cada momento, al final hacia una destrucción total, porque no hay otro. Hemos hablado de eso en el libro de los tres cuerpos, el problema de los tres cuerpos, ¿no? Como al final la visión es hacia una destrucción realmente, porque la tecnología como tal no le puede dar sentido, y aunque China tiene un sentido milenario y demás, yo no diría que China puede respirar libremente. Y yo creo que la fortaleza de China es tecnológica, pero no es realmente espiritual, aunque logran una espiritualidad colectiva como nadie. Y es increíble lo que logran. Es increíble. No creo que tengan una verdadera integración. Ahí podríamos cuestionar y investigar más. ¿Me entiendes? A mí me lleva el recuerdo cómo se deshicieron de los cuatro de la Revolución Cultural, y me lleva el recuerdo cómo inicia la novela de los tres cuerpos con la Revolución China, y cómo esta China que vio a su padre morir en la Revolución Cultural llama a los aliens para que ese llamado del deseo de un mito que venga alguien a destruir, me hace pensar en China como una distopía más que como una utopía. Entonces, no creo que China abra a un mundo multipolar con una cierta igualdad, equidad, no. Yo creo que más bien China tiene su agenda imperial, y en esa agenda imperial es igual o después aún más preocupante que Estados Unidos, lo cual no quiere decir que tengamos que mantener a Estados Unidos en ningún sentido, porque es totalmente decadente y no hay cómo sostenerlo, aunque ellos sí, claro, tienen cómo sostenerse algorítmicamente. No sé si hay preguntas, alguien está ahí, no sé si estoy hablando solo, ¿no es cierto? Sí, para variar. Pero era importante salir adelante o salir a transmitir sobre el problema en Irán desde una visión filosófica distinta y dar cuenta de lo que podemos o debemos hacer en este contexto para que el imperio caiga mucho más rápido de lo que está cayendo. Aunque Trump con esto hace que la cosa se acelere bastante bien, pero la máquina de reapropiación discursiva, capitalista, bélica es también bastante rápida, así que no es que va a acelerar de todo el proceso. Tenía muchas más anotaciones, apuntes sobre esto, pero sin la participación de ustedes es un poco difícil, sin ninguna pregunta, sin ningún cuestionamiento ni planteamiento. Estoy profetizando en el desierto. Veamos. ¿Qué más tengo por aquí anotado? Ya, aquí hay todo un cuestionamiento a los conceptos marxistas, ¿no? Ya he cuestionado el hecho de lucha de clases, es una lucha ontológica con un cyborg. No tiene mayor sentido tener un cuestionamiento dialéctico de lucha de clases, pero los marxistas
dicen que cualquier otro tipo de propuesta que no pase por la toma del poder es ingenuo, idealista, fuera de foco. Y de alguna manera tienen razón. Nuestra propuesta es hacer comunidades en biotejido, y estas comunidades son un cuarto estamento del Estado. El primer estamento es el poder central, el segundo estamento son los gobiernos regionales, el tercero los municipios. Un cuarto estamento del Estado que permita la alteración permanente de los otros estamentos y el manejo algorítmico de las redes desde una cibernética de tercer orden, donde haya esta búsqueda de integración complementaria entre izquierdas y derechas, entre diferentes culturas, entre diferentes espiritualidades, cristianas, no cristianas, andinas, orientales. De eso se trata, porque el cyborg, la cultura cyborg, gana a partir del conflicto en el cual nos desintegran. Para mí, el espíritu algoritmo es totalmente desintegrador, eso es lo que lo caracteriza. Y en esa desintegración hace más información. Y además, para mí la tensión láctea, el conflicto también es poderoso y hay que llevarlo adelante. Yo no creo en el consenso de los tontos. Para mí no se trata de consensuar con el otro en ningún sentido, porque cuando yo consenso, solo estoy en un nivel de intereses bajo, no entro al cuerpo espiritual. Yo solo puedo entrar al cuerpo espiritual cuando nos sacamos la recontra y alteramos al otro al punto de que el otro saque y quiebre todas sus máscaras. Entonces, lo que yo prometo es un infierno, claramente. No prometo una democracia, ni una igualdad. Yo prometo que izquierdas y derechas entren en comunidad, cristianos, andinos, LGTBs y supermachistas, todos entren en comunidad y se alteren y contraalteren y se saquen el ancho hasta el último. Diríamos que quede el más fuerte, pero ¿quién es el más fuerte? ¿El que se impone al otro? No. El que logra un biotejido y se integra con el otro. El que logra una reconciliación, el que de alguna manera pierde la guerra. De eso se trata de la guerra del imaginario, de perder la guerra porque llevas al punto extremo la guerra en un tandava. Y en ese tandava, estas comunidades tienen que socializarse. Yo tengo el manejo o tengo participación en el manejo del algoritmo y demás, y tengo derechos de renta básica, porque todo lo que hace plata, la plataforma debe pasar a todos. Eso para mí es claro, pero no quedarme en una renta por no hacer nada, sino en una renta para que yo también pueda producir contenidos, producir innovación, producir tecnología que le permita no solo a una élite tener una vida más cómoda, sino también a esta. Pero no se trata de quedarnos en la vida cómoda, burguesa, sino en este cuerpo espiritual de comunión e integración con el otro. Es la única manera de que el cyborg pase a una cierta humanidad, la redescubra. Tampoco creo en la total irracionalidad, sino que creo en una superracionalidad que es fe, y una suprarracionalidad que es justamente el espíritu y el antiespíritu complementándose. Esa es la idea de la mediación. Pero eso pasa por alterar el Estado. Para mí sí es muy importante lograr una nueva constitución que reconozca estas comunidades, y alterando el Estado, socializando. Yo propongo un comunismo complementario. No propongo una dinámica comunitaria solamente. Y no propongo una dinámica comunitaria de ese respeto y buen vivir. No. Yo propongo una dinámica comunitaria de guerra total, de compañeros enemigos, en la cual yo voy y te altero, yo voy y te cuestiono, y tú vas y me cuestionas, y nos hacemos compañeros enemigos. No propongo la comunidad de los comunes, de los que están de acuerdo en todo, no. Ni tampoco propongo una interculturalidad para que nos conozcamos desde las diferencias, con el respeto, no, para nada. Para mí todo eso es falso. Y se oculta y tiene doble juego como todo. Yo también tengo doble juego. Y por eso debo de ser alterado, cuestionado, súper destruido hasta el último, desmontado. Y esto vuelvo a montar y yo también te voy a destruir y montar. Y la cosa es al máximo
llegar a lo plasmático y al mismo tiempo luego llegar a la condensación mínima, a esta cuestión de condensación de fermiones, de bosones, así mínimo, ¿no? Donde solo compartamos silencio, brisa, miradas, donde nos contemplemos neumáticamente, meditativamente, amorosamente, gozosamente, en el más absoluto silencio y calma. Esos dos extremos, para mí la mediación no está hecha para conseguir un equilibrio en el sistema, sino para llevar el sistema a su máximo poder y a su mínimo poder. Y en ese sentido superar el poder mismo. Eso es lo que yo propongo como mediación. Y eso requiere también una socialización radical, un comunismo, socialización radical. Y al mismo tiempo capitalización, porque sin capitalización no hay socialización. O sea, yo propongo un capitalismo radical y un comunismo radical y una complementariedad. Siempre son los dos extremos que se entienden como complementarios en tanto respiren ontológicamente y vayan a lo máximo, y en ese máximo den el salto al otro lado y den el círculo completo. Eso es lo que yo propongo, ¿no? Eso los marxistas no lo comprenden, porque el marxismo ni siquiera trabaja en un segundo orden dialéctico de integración y superación, sino que casi siempre es eliminación, de primer orden metafísico, ¿no? El otro está mal, yo lo elimino. Y eso no tiene ningún sentido. Yo trabajo en un tercer orden de complementariedad. Ni siquiera es que yo estoy superando dialécticamente al otro solamente, sino que el otro también me está superando a mí. Y luego yo no estoy superando, sino que estoy yendo a lo mínimo, estoy insuperando, diría yo. Estoy yendo más abajo que él, mucho más abajo que él, para poder lograr encontrarme en los extremos con el otro y complementarme. Eso el marxismo no lo entiende en ningún sentido. Entonces la crítica al marxismo que hago siempre es dura. Ya no decir la crítica que hago al liberalismo, ¿no? El liberalismo para mí no tiene mayor sentido. Tiene el poder, pero su sentido está totalmente perdido, ¿no? Alguien que mantenga ideológicamente el liberalismo, yo siempre veo que es porque tiene ciertos intereses de poder, económicos, políticos, y de alguna manera su deseo está capturado ahí. Pero no le encuentro consistencia, una defensa del capitalismo global. Y eso que he debatido con muchos liberales y demás en las redes, y no les encuentro ningún sustento. Claro, comprendiendo que la capitalización es importantísima, eso sí, comprendiendo que Marx lo entendió claramente en El Capital, ¿me y que no había otra manera de capitalizar que en el flujo mismo del capital totalmente libre. Eso sí, claro. Pero ese flujo de capital totalmente libre, si no socializa, no tiene ningún sentido. O sea, que fluya para que quede en pocas manos. La contradicción clara de que de pronto el trabajo es social y va a quedar ahora en pocas manos. Y ahora el trabajo es más social que nunca, aunque usen las IAs y demás, están trabajando con la información que todos producimos. No tiene ningún sentido que nosotros no la socialicemos, ¿no? Eso no entra por ningún lado. A eso me refiero cuando digo que los liberales no tienen ningún sustento para sostener este sistema. Y con respecto a anarquistas, a fascistas, a mí me interesan mucho esos extremos. Mi lectura de Trump es neofascista, pero me preocupa que algunos caviares, liberales, izquierdas progresistas, asuman que la idea es eliminar a Trump para volver otra vez al segundo orden y a la institución democrática. Eso ya es imposible. O sea, algorítmicamente no se sostiene por la cantidad de información que se está procesando en este momento. Trump ha logrado capturar a Maduro, ha logrado matar al ayatollah, porque está en una guerra cibernética donde ha tenido la información exacta como para cortar la cabeza. Y entonces pasa a una acción inmediata y no hay posibilidad que la institución de un segundo orden del Estado, de Baviera, pase en esa acción. O
sea, tiene que irse mucho más rápido con la información y procesarla ahí. Y por otro lado, es un terrible peligro que un psicópata como Trump tenga el poder, ¿manches? El poder lo tiene que tener la comunidad. O que un Senado tan corrupto como el que tenemos nosotros, o congresistas, ahora va a ser Senado, lo tenga. Eso no tiene ningún sentido. El poder tiene que estar en las comunidades, porque son las únicas que pueden decidir en lo inmediato por su comunidad. Ahora hemos tenido las lluvias aquí en Arequipa y ha estado terrible. Y las comunidades están sin plata, sin nada, porque el Estado se llevó toda la plata en la corrupción. Y yo no entiendo cómo la gente está pensando en las elecciones, viendo que... No, la cuestión es empoderar a las comunidades. En todo sentido, empoderar a las comunidades. Tener algún tipo de fe en algún político izquierda o derecha no tiene mayor sentido, aunque hay ciertas personas con cierta integridad y enfrentándose con cierta integridad, aún su enfrentamiento le da energía y poder al propio sistema que están intentando enfrentar. Entonces, para mí no tiene sentido. Quieren votar por alguien y demás, yo no me voy a meter. Yo he escuchado y he analizado todos los candidatos y ninguno la lee. No veo que ninguno la lea, no veo que ninguno la tenga clara en ningún sentido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, no estoy segura cómo se llama, pero es signo de soles. Tiene soles. 5 soles. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Si No, no, no. no lo asocio con el símbolo. Sí, no sé cómo. A ver, búscalo. A ver, ¿qué? Pero su signo eran 5 soles. A ver. No de monedas, sino soles. Sí. Y que justo le habían estado preguntando del aborto y él es católico, pero dijo que... Ah, por eso te gustó. No, pero él respondió que él era muy fanático de un expresidente francés que también era católico y que le había mencionado que como católico él no le recomendaría a su hija abortar, pero que como presidente tenía que velar por la seguridad y por la salud de las mujeres y que las mujeres tengan esa capacidad de decidir sobre su cuerpo. Bien, bien. Entonces él me pareció que respondió de una forma muy ética. Pero no sé cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama, pero sé que sus símbolos son 5 soles. A ChatGPT le puedes preguntar, lo encuentro más fácil. Candidato peruano de los 5 soles. Ya, pero eso es un candidato a presidente. Candidato. Ah, no estoy segura si es candidato. Creo que es candidato a diputado, pero es de ese partido, o sea, es del partido de los 5 soles. 5 soles. Ah, eso no lo tengo. Que también Dice... hay 1 millón de postulantes. Sí, no sé, sí me confundo. Entonces por eso. Sí, no lo tengo claro, ¿ves? Si son demasiados postulantes, mi amor. Me están un montón de nombres y no puedo... Pero a ChatGPT lo agarra el toque. Sí. Si le dices esa información. ¿Cuál es el candidato de los 5 soles que es católico, pero yo a hablar de abortos? Porque hay otro video que se llama Wolf, una cosa así. Si es Carlos Álvarez. No es Carlos Álvarez. ¿Viste? No lo agarra. Si no creo que haya un símbolo así, mi amor. Sí son. Ahí No está es una todos. moneda de 5 soles, son 5 En soles. su campaña se ha hecho conocida porque usa como símbolo una moneda de 5 soles. La moneda de 5 soles es el candidato Carlos Álvarez. Y Carlos Álvarez es homosexual. Traca. No, pero no era él. No, pero es No, un porque diputado de él, pues. era un católico quien dio Era la... diputado de él. Y él no es católico. Bueno, era un diputado de él. Pero puede ser un diputado, un senador de él, ¿no? Candidato. Sí, no sé quién era, pero él me pareció bueno. No, es que también hay 1 millón de nombres, me re buguean. Sí, es súper... Dice... Es que es la carretera... Uy, ahí sí me estoy... No.
un millón de nombres. Sí, no sé, aquí me interesa otra cosa. No sé cuál es el símbolo de Carlos Álvarez. Pero sé que eran 5 soles, o sea, No, literalmente es una carretera el símbolo. soles dibujados. Sí, pues no es él. No es él, pues. Viste que dices que ChatGPT al final se ha equivocado. Sí. Soy de izquierda, de derecha y de centro. Ya, pero ¿cuál es el candidato de los 5 soles? Son ¿no? soles así dibujados, como... Es que este no debe ser tan popular. Siempre los soles candidato. Presidencia. ¿Has puesto Perú? Presidencia. No son esos los símbolos. No, es que no debe ser tan conocido. Sí, no la tengo, pero no. Sí, no. Pero ya después te muestro. Sí, pero mi punto es claro, no veo ningún sentido ahora en la elección. ¿Entiendes? Sí sería bueno que se saquen el ancho dentro y que la captura del Estado esté crítica, y en ese sentido yo votaría por No los creo que más. la gente tampoco tenga tiempo de informarse de los 80.000 postulantes que hay para todo. Sí, Porque ahora van a ser 2 cámaras para colmo. Sí, yo votaría por los más radicales. En vez pero, de... pero eso no asegura nada, porque la corrupción también a los más radicales los tomen una, ¿no? No, pero para mí no es ninguna casualidad que hayan encerrado totalmente y sentenciado en una a Pedro, encerrado injustamente y sentenciado en una a Guillermo Bermejo y también a Vizcarra, ¿no? No me parece casual que sea dado rápidamente y justo en un contexto electoral. Entonces son los que temen el sistema, sería bueno ver esas opciones, pero eso no garantiza nada, porque al final la corrupción puede ser tal que trasciende todo límite de izquierdas o derechas, todos van por su interés. Entonces en mi contexto es más bien el manejo comunitario del algoritmo, ¿no? Para mí esa es la base de una cibernética de tercer orden, tratando de ascender al cuerpo espiritual. En ese sentido no se trata de reunirte con tus amigos, sino de alterar constantemente en redes, de alterar en plazas públicas, alterar en semáforos, alterar subiendo a los carros, alterar en tu propia relación familiar, alterar porque el poder no se juega ya solo en lo político, sino en todo momento. Entendiendo el poder como esta adicción del cuerpo a la palmadita, como esta ¿cómo se llama? Esta herida que trata de llenar la falta con un cierto sentido, una estructura, muchas veces de fe falsa, de cristianismo falso, para llenar la falta y al final empoderando lo que no tiene mayor coherencia, o más bien mayor espiritualidad, mayor autenticidad, mayor amor, no la hay en ningún sentido. Estaba viendo una serie buenísima que es Arcane, es una serie de Netflix basada en el juego Lord of Legends, creo que se llama así, juego de cartas en internet. La Runeterra me pareció increíble. La serie me pareció bravaza y te va a gustar porque son dos lesbianas al final. Que es la historia de dos hermanas. Oye, Netflix ya mete lesbianas en todo. Sí, no, pero esto está... Lo único bueno de Netflix es que los meten no de manera forzada, en la mayoría. Pero sí hay algunos en los cuales se renota que los meten de manera forzada. Aquí está muy bien. Aquí está muy bien. Y el personaje principal, o el que más se lleva los aplausos, es Jinx, que tiene una gran falta porque desde niña siempre sintió que no era útil, ¿no? Y la marginaban y le dicen cosas como esas, que no es útil, y ella tiene muchas ideas y demás, y al final ella hace una explosión matando a su padre, que los cuidaba y terrible. Su hermana la detesta en ese momento, pero la amaba muchísimo, pero en ese momento le da con ira, y la capturan a su hermana y ella se queda sola y se va con el super malo. Pero lo abraza el super malo y el malo se vuelve muy bueno con ella y es una relación muy paja de padre e hija, pero ella queda totalmente esquizofrénica, paranoica, con un trauma
así shock, es el clásico estrés postraumático donde siempre está imaginando voces y siempre está creyendo que la van a traicionar, que la van a dejar como la dejó su hermana, que la va a cagar siempre. Y su propio nombre, Jinx, es maldición. Sí, es terrible. También. ¿No? Y de verdad, todo lo que hace siempre es terrible. Entonces ella se vuelve re loca como una especie de Harley Quinn y empieza a hacer locura y media porque eso es lo que ella es buena, haciendo locura y media para que todo se destruya. Pero luego se reencuentra con su hermana, y viene toda una historia para que se recupere su locura, de la que nunca se recupera totalmente, pero siempre tiene este drama entre ese afecto y ese amor que siente y ese rechazo que siempre sintió de los otros, de verla como una maldición. Y es tremendo el personaje. Y al final se juega también en la idea de la perfección, porque hay un personaje que de alguna manera juega a ser Dios y logra que todo el universo se una en una sola espiritualidad. Y eso parece la salvación de todo, pero no lo es. Porque cuando ya termina el último capítulo de la serie se ve claramente que este mundo unido en una sola espiritualidad, perfecto totalmente, es un mundo vacío, sin sueños, sin amor, sin deseo, devastado totalmente como un desierto. Y entonces el mejor amigo logra por fin tocar su corazón y decirle, mira el mundo que has creado, o sea, esto no es. Y pasan a la realidad alterna y cambia y al final se destruyen ambos y el mundo queda totalmente imperfecto, porque lo perfecto es lo imperfecto. Esa belleza de la imperfección a mí me fascina, porque la espiritualidad marca una unidad perfecta. La antiespiritualidad marca un vacío que también es perfecto, un desmontaje total, es perfecto, meditación, Buda, iluminación. Pero el entre de la herida, ese entre de la herida siempre es imperfecto totalmente. Siempre la recontracagamos en una, y en otra, y en otra. Y diríamos que ya es hora de que no la cagues. Pero es que cuando la cagas es cuando realmente excedes al espíritu. No para quedarte en el espíritu, en la unidad perfecta, sino para inhalar y volver al antiespíritu, pero pasando por la herida, por el entre. Siempre pasas por la herida. Y ese paso por la herida es lo que nos hace tan humanos. Entonces las comunidades en biotejidos son comunidades que pasan por la herida. Y como tal no podrían sostenerse en la búsqueda de poder. Porque si buscamos poder, vamos justamente a ocultar la herida para tratar de convencer a los demás de que nosotros somos poderosos. Y en ese sentido es el fracaso total de la comunidad de biotejido, porque si no estás intentando capturar el deseo, sino pasar por la herida, la gente no quiere pasar por la herida. Había un debate, que aquí estábamos haciendo el debate con el cristianismo, y el hombre me dice, no, los cristianos tienen una proyección psicológica, eso es lo que es la fe, al final quieren agarrarse de su papito, porque tienen una falta y demás. Y yo digo, no estás entendiendo lo que es la fe. La mayoría de personas cristianas se han vuelto cristianas en situaciones difíciles. Claro, porque justamente tocas Pero la vida. porque en ese momento careces de, necesitas algo que te haga creer que puedes salir de. Claro, pero recuerda que hay una valentía. No sé si es una valentía, porque es algo más psicológico. No, yo no veo como algo más psicológico, porque mira, estás en una situación en la que digamos que estás cagadísimo, sin trabajo, sin pareja, sin nada. Y no tienes absolutamente a nadie que te apoye, absolutamente a nadie con quien hablar. Entonces, ¿a qué vas a recurrir si no tienes a nadie? Claro, a Dios. Ya, pero no es necesariamente a Dios, recurres a lo primero que te dan. Y acá en el Perú, claro. Lo primero que te dan es Dios. Ahora, si en ese momento te hubieran dado drogas, te hubieras vuelto adicto. Si en ese momento te dan religión, claro, tú eres un fanático religioso. Si en ese momento te dan, no sé, sexo, tal vez te vuelves un ninfómano, pero depende. Yo creo que depende de qué es lo que te dan en el momento en el que más caído estás. Y es lo que decía él, ¿no? Yo no comparto eso, porque ya verás que si te dan esto, te dan lo otro, no te llega a llenar, porque el vacío no es psicológico, es existencial. Ya vas a ver que... Sí, pero si tú sientes que eso te llega a llenar, te quedas ahí.
Claro. Independientemente de lo que sea, no importa si es religión, no importa si es sexo, no importa si son drogas, no importa si no si la es... fe no prosperaría, no. Hay un momento en que esto o sea, te dan drogas y vas a ver que te consume, y al contrario, y luego muchos saltan a la fe, o te dan armas para que hagas, y No luego del eso no te todo, llena. porque mira, te dan drogas y tú llegas a un extremo en el que ya, claro, te consumiste por las drogas. Y uno, te quedas ahí Sí, te puede pasar eso. y no hay problema porque te quedaste ahí, tú no eres consciente del dolor ni de nada de eso porque te sigues drogando y drogando y drogando y drogando y drogando y Hasta drogando y cierto punto drogando y es- drogando y drogando para no sentir Sí, la falta de drogas, porque una vez, pero porque cada un, vez te claro, va pero causando más dolor. una vez que te dejas de drogar, si ya estás cagadísimo por las drogas, si no te, Basta que estés medio, vas a estar siempre ansioso por la droga. no es necesariamente ansioso, es que ya sabes que eso es lo único que te va a hacer sentir bien. Claro. Igual es con la religión. No, Igual es con la religión, porque tú no es que por un momento dejas de creer en Dios y el día siguiente dices, ah, ya, hoy sí voy a creer, y lo vas a consumir en pequeñas dosis. Es que tú inicias en la religión cuando estás cagadísimo y luego te vuelves un fanático religioso radical, y consumes y consumes y vas más allá y vas más allá y vas más allá, y en el momento en el que dejas de consumir a Dios, sientes que se te ha caído el mundo. no. Sí, es exactamente lo mismo que con las drogas, exactamente lo mismo. No, yo entiendo también, y ahí sí sé, creo que lo dice claramente, hay un goce también en la religión, y eso es cierto, o sea, hay un goce. El cuerpo se goza y tiene placer y dolor y queda en su estructura, pero la fe es como la dialéctica en la razón. Vas negando y razonando cada vez más y razonando cada vez más. La fe no está basada en el deseo carnal. La fe es un don divino donde se va superando ese deseo permanentemente. Entonces, la fe verdadera no se queda en el goce, ¿no? Sino que supera este goce y rompe los ciclos. Rompe los ciclos, porque la fe no está atrapada en una contratransferencia. La fe es la única capaz de romper esos ciclos. Claro que para eso tiene que haber una mediación y también la razón y lograr el espíritu y el antiespíritu según mi concepción. Pero la fe ahí es muy clara. Los mitos siempre van a ser deseos, pero la fe es suprarracional. Así como es suprarracional, es también suprarracional. Entonces, no se va a quedar ahí. Al contrario, la fe es lo que permite una retransferencia de absolutamente todo lo que te venga. Depende de cómo es que tú entiendas la fe. Porque la fe causa un montón de problemas, lo mismo que con las drogas, lo mismo que con las formas, lo mismo que con todo. Y muchas veces la fe ha causado muchísimos más problemas, como por ejemplo ahorita en Afganistán, que las mujeres no pueden ni siquiera hablar, no pueden ni siquiera estudiar, se les permite golpearlas, los hombres solamente tienen 15 días de cárcel, porque creen que la mujer es territorio del hombre, porque lo dice el Islam, así es simple. Y la fe les ha consumido el cerebro, pero a tal punto en el que ni siquiera razonan, no piensan, no cuestionan. Cierto. Y yo también lo critico muchísimo. Hay que entender que si la fe es suprarracional, pasa por la irracionalidad. O sea, la fe pasa por la irracionalidad. Peor aún, porque la fe se basa en eso, en no cuestionar. Claro, la fe pasa por la irracionalidad y se puede quedar en la irracionalidad de un deseo. Pero cuando la fe pasa a lo irracional y es suprarracional, no hay un deseo que te pueda capturar, ni siquiera el tuyo mismo. O sea, tu ego muere. O sea, la fe se basa en ese morir del ego. Ya, pero eso es en una idealización. No. Eso es en una idealización, porque la vida real no funciona así. No, te estoy diciendo la vida real. O sea, es decir, yo nazco a Cristo, nazco a la fe, nazco realmente. Pero soy un bebé espiritual. Entonces mis deseos irracionales siempre van a estar. Siempre van a estar y me van a joder. Y la fe va a ser terrible. Por supuesto que lo es. Porque la racionalidad, y encima yo irracionalmente voy a decir que tengo la razón sin haber reflexionado, y lo terrible. Pero si la fe madura realmente, esas irracionalidades caen. Porque tú te vas dando cuenta que son egos. Que estás tratando de imponer tu ego y no a Dios, ¿me entiendes? Pero la cuestión Pero es que te dejas consumir. De la misma forma que con las drogas te dejas consumir. Y no necesariamente te consumes de buena forma. Por ejemplo, ¿tu tía ve los videos? Sí. ¿Puedo silenciar el audio? Ya, estoy bien.
ya, pues te dejas consumir. Peor que con una droga porque Ya, tú ¿hay ni siquiera... audio? Ahora sí. Ya, sí, claro. Sí, es que pasas por eso, la fe pasa por esa irracionalidad, claro que pasa. Pero la fe No más es, madurando. no es irracionalidad. Es irracionalidad. No, no del todo. El ser es, humano... es el deseo el ser humano, de que yo tengo la razón, el ser la verdad, humano, Dios está claro, conmigo y el ser otro humano, no, pues, claro, el es ser humano irracional. obviamente Si desea tú lo reflexionas y razonas, el ser humano obviamente desea tener la razón, pero el ser humano Claro, pero es también un no deseo. desea, pero también el ser humano no desea tener mala fe. No desea que él sea quien cargue la culpa de sus decisiones, no desea que él sea quien culpe la carga de sus actos. Claro. Y obviamente prefiere entregarse a Sí, quien sea un fantasma, sea Buda, sea Claro, Siddhartha, a sea no asumir Dios, su propia libertad, a no claro. asumir su propia libertad y decir, Por esto lo he supuesto. tomado yo y la culpa es mía porque esta decisión la he tomado yo. No, va a decir, es que he obrado en nombre de Dios porque el Espíritu Santo me dijo y Dios lo hizo, la Biblia lo dice, en vez de racionar y decir, oye, yo pienso esto porque no me afecta. Sí. O porque radicalmente pienso esto, porque soy un conservador de mierda, y es porque que no me importa cómo te afecta a ti. No puede decir alguien así de sí mismo eso, ¿no? Pero sí, es cierto, elude todo cuestionamiento y por eso es tan importante la alteración, para que las fe crezcan. Pero en vez de decir eso, hipócritamente dice, no, porque eso lo dice la Biblia. Y no lo dice Sí. la Biblia, porque hay un montón de cosas actuales que la Biblia no podría decir, porque Sí. ha sido escrita hace millones de años, y actualmente hay un montón de frases, movimientos, estadísticas que no existían en esos tiempos. Sí, claro. Y que no van a aparecer en ese libro Nika, pero igual lo quieren meter de alguna forma para seguir Sí. moviendo su radicalización Ya, conservadora. Sí, hemos dicho en el otro video que en el hombre Cristo se hace ideología, ¿no? Claro. Pero, por supuesto, pero no solo Cristo, todo se hace ideología. La ciencia misma se hace ideología en el hombre, ¿me entiendes? Todo se hace ideología y es una búsqueda de poder, ¿me entiendes? Y es un huir de su propia libertad, del vacío de esa propia libertad. Pero las fe que crecen no huyen del vacío de su propia libertad, al contrario, asumen su libertad y asumiendo esa libertad que se entregan a Dios, ¿me entiendes? Y en Dios no son títeres, al contrario, en Dios es una relación de amor y toman plena conciencia. He estado también viendo otra serie donde vienen unos resucitados y los resucitados vienen y rompen todas las leyes naturales, entonces todo se vuelve un caos. Y luego surgen otros resucitados que vienen a matar a estos resucitados para que las leyes se vuelvan a... Pero los que vienen a matar a estos resucitados surgen como seres espirituales con un solo propósito, matar a los resucitados. Y aunque tienen todas sus emociones, todos, el espíritu les habla así directamente, ¿me entiendes? Que tienen que hacer eso. ¿Quién tiene la razón? Los resucitados que quieren vivir su vida, tener goces, parejas y demás, o los otros resucitados que quieren que se vuelva al orden armónico teniendo que matar a estos resucitados. Ninguno de los dos. Diríamos que ninguno de los dos, y de alguna manera la serie termina medio abrupto con un personaje que trata de hacer entender a los que han resucitado que al haber resucitado han roto leyes naturales y que todo se está yendo al carajo. Y ya, abruptamente, como un Ace Machine, la gente empieza a entender claramente que tienen que morir, entonces ellos deciden acabar con su vida. Lo cual termina muy mal dramáticamente porque no se procesa, no tiene ritmo, es un salto demasiado rápido porque parece que no hay plata o ya no hay permiso para seguir haciendo la serie y les quieren cortar la temporada. Pero el dilema es muy importante porque ahí se ve a alguien que está en el espíritu y que tiene una cosa así, es mi fe, es mi certeza. Y eso pasa, porque cuando tú vas creciendo en la fe, tú tienes una certeza interior de que Dios está contigo y de que lo que estás haciendo es lo que se tiene que hacer y lo que se debe de hacer. O te crees tanto el cuento que ya lo hace realidad, pero porque tú te lo creíste, no porque exista. O sea, veamos, ya hemos visto en el anterior video cómo Deleuze entiende el deseo como, Por ejemplo, ahora como productor de realidad. Ahora Israel se cree realmente que es el pueblo elegido y están masacrando a Palestina, pero como... Ese es el problema de la fe. Ya, pues, pero lo están haciendo de buena forma, no. Están matando gente, están torturando Sí, niños, claro. están dejando sin comer a recién nacidos. Lo han hecho terriblemente, sí, lo siguen haciendo, sí. Ese es el problema de las fe, pasan por la racionalidad. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Un mundo perfecto donde no haya fe y no haya razones? No, pues. No, porque pero las tampoco, razones también son terribles. pero tampoco y las es justo. irracionalidades también son terribles, ¿me entiendes? Y el hombre se encuentra en esos procesos irracionales y racionales. Luego es que el que tiene espíritu. Pero tampoco es está justo que su fe sea impuesta de esa forma de la nada. Claro. Que digan, hace no sé cuántos millones de años me prometieron esta tierra, entonces es mía. Sí, claro. Y maten a millones de personas. Por eso tienes que alterarlos, detenerlos
cuestionarlos, Claro, cuestionarlos, detenerlos, pero ellos tienen comprados a casi todas las marcas estadounidenses, tienen comprada casi toda la información de Google, tienen satélites, tienen bombas, tienen de todo. Sí, pero se van a destruir en su propia cosa, ¿no? Porque al final lo que están creando es una gran tragedia. Diríamos el karma, pero al final están creando una gran tragedia. Se van a destruir, o por lo menos no van a lograr estar en paz. El problema es, claro, el problema es que los judíos son justamente los padres de la fe. Y la fe pasa por la irracionalidad y ellos asumen que la fe es su deseo. Y se la creen y empiezan a producirlo. O sea, tú le puedes decir algo a un judío, pero el judío lee un libro y lo vuelve a escribir para hacerlo mejor. O sea, ese huevón se asume como superior desde el interior de su alma, ¿me entiendes? Cuando Hitler vio al judío como un problema, podemos decir que hizo una manipulación política, pero también podemos decir que tenía cierto sentido, porque Hitler fue visionario. Nada más se podía oponer a los arios más que un pueblo que tuviera esa capacidad de fe y de creérsela totalmente. El problema es que esa fe, sin amor, sin razón, es terrible. Fue visionario, pero se convirtió en lo que quería destruir. Deja de ser fe, ese es tu deseo. Eso ya no es fe, eso no es la voluntad de Dios, ese es tu deseo. Tú te asumes como elegido y ahí sí hay una proyección psicológica donde tú dices que es mi papito Dios y que Él te ha dicho que hagas todo lo que estás haciendo, ¿no? Y lo justificas, por supuesto. Por supuesto. Y la Biblia tiene textos como para fundamentar eso también. Así que puedes leer la Biblia como te dé la gana y decir que tú eres el pueblo elegido y hacer lo que te dé la gana, eso es cierto. Por eso es tan importante que la razón cuestione, por eso proponemos una iglesia de tercer orden, ¿no? Claro, pero la fe se aleja. La fe se aleja totalmente de la razón, se aleja totalmente del cuestionamiento, se aleja totalmente de eso. Sí, completamente. Sobre todo, mira, la iglesia católica en su primer orden es fe y razón, Santo Tomás de Aquino. Ah, sí, eso dicen. Ya, qué curioso, qué curioso que la misma religión que dice ser razón y fe sea la misma religión que te dice que seas una oveja, que sigas a Dios, que te dicen que solamente digas amén, que no se da el tiempo para cuestionar y que lo único que hace es leer párrafos de la Biblia para que los interpretes de una manera que ya te han construido desde niño, para que digas exactamente lo que ellos quieren escuchar y solamente digas amén. Porque nada más, no te enseñan realmente a cuestionar la Biblia. Cuando tú vas acá al Perú y vas a inicial, vas a una escuela, vas a secundaria, lo que sea, no te enseñan a cuestionar la Biblia. Y ni siquiera el curso de religión es realmente un curso de religión, porque lo único que te enseñan es la religión católica. No te enseñan otro tipo de religiones. Me está llamando mi novia. Oye, 10 minutos, está muy bueno, estás hablando bien. 10 minutos. Oye, estás hablando muy bien. Te estás sacando muy bien. Ya, pero me va a matar. Estás haciendo... Entonces le contesto, me va a matar. Estás haciendo la brita. Me va a matar. Solamente dile que estás ocupada, no contéstale y dile que estás ocupada. No, yo no le contesté. Es que si contesto se va esto, pues. Ya, pues 10 minutos, pues. Ya, 10 minutos, mira. Tú eres la que estás llevando ahora. Yo casi ya terminé con mi rollo. Ya, termina. Cibernética, mi novia me va a matar. Pero tú estás diciendo esto, claro. Entendamos, ¿no? Yo propongo una fe que sea cuestionada por la razón para ir a una suprarracionalidad y una suprarracionalidad. Es una guerra imaginaria, eso es lo que propongo. ¿Ves? Me va a matar. Para mí es muy importante eso. Entonces, estoy consciente del problema que tú planteas, porque es cierto. Ya sea las iglesias católicas o ya sea las iglesias evangélicas, estructuran tu deseo, estructuran y determinan y no te dejan alterarlo. Quiero terminar con la imagen de la película de Tom Hanks. Zizek hace un cuestionamiento a la película de Tom Hanks y ve en Tom Hanks el clásico resultado de la ideología, porque al final Tom Hanks le dice sí a todo, sí a todo, sí a todo. En cambio yo en Tom Hanks veo fe, en el personaje de Forrest Gump, en esta película veo fe, pero veo fe, pero veo fe, porque es esto, la fe afirma, es una afirmación. Ya, pero pero es que eso es ingenuidad. Es un personaje. Para sí es un personaje. Es el producto claro, ideal del sistema. Pero es un personaje. Como oveja, como tú decías, eso es un personaje un tanto idealizado, porque en el ser humano actual no hay fe sin malicia. En cambio, en ese Forens no hay malicia, porque es como un niño. Quisiera que tú despiertes la ingenuidad justamente como lo despierta Forrest y no asumas que todos
la han perdido, porque no es así. Claro, en lo general El ser humano tiene malicia sí, por naturaleza. en lo general, Tiene un lado bueno y un lado malo, sea mínimo, pero tiene un lado malo. hasta cierto punto, sí, pero en Forrest, este personaje, y hay muchas personas así, no la hay, man, tiene la fe y va, pero lo que no tiene Forrest es lo que tiene su pareja, que es la razón. Y esa razón está totalmente herida por la violación del padre de niña y siempre, permanentemente lo está recordando, pensando y razonando. Forrest no puede entrar en este amor porque no reflexiona su herida. Entonces, al no reflexionar su herida, Forrest se queda sin la chica. Al punto de Forrest no reflexionar su herida que cuando ella lo deja, él empieza a correr y a correr y a correr para quitar todo el estrés, pero no llega nunca a reflexionar la herida y a comprenderla a ella, porque no se atreve. Y el salto al amor es el salto a pensar y reflexionar la herida. Es decir, Cristo nos sanó, llevó nuestras enfermedades en la cruz y somos salvados por él, ya, chévere. Pero has pensado en la herida del mundo, has pensado en la herida que cargó Cristo, has pensado cómo Cristo se identificó con la imperfección humana y dejó su divinidad para identificarse con la perfección humana. ¿Has pensado en eso? No, la gran mayoría de cristianos no lo hacen. Y solamente el amor se perfecciona en esa imperfección. Es ahí donde el amor. Entonces, cuando sí se critica a Forrest Gump o critica como... No, yo veo que Forrest Gump, si bien al final se queda con su hijo, tiene la tragedia de haber perdido al amor de su vida porque justamente no se atrevió a pensar y a reflexionar la herida. ¿Mañas? Así como ella tiene la tragedia de terminar muerta con SIDA porque se quedó reflexionando la herida y no tuvo fe para superarla. ¿Mañas? Entonces, la fe y la razón tienen que complementarse, claramente, para lograr el espíritu. Para lograr el espíritu. Porque sin esa complementación no estamos en el espíritu. Eso es lo que quería decir. En eso se basa la cibernética tercera orden. Gracias a mi hija Boyuska por acompañarme. Gracias a todos.